No sé cómo llegué aquí, de verdad que no. Un día estás fregando suelos y al siguiente te encuentras de pie frente al consejo del Alcázar Cuervo. Las luces de mil velas rebotando en los rostros fríos de esos señores y damas nobles. El cristal lunar, ese cachivache ancestral de los dioses lobo, resplandecía en la bandeja de obsidiana frente a mí, como un trozo de luna rota y furiosa. Mis manos apenas las sentía. Estaban frías como siempre, pero ahora temblaban con una fuerza propia. Mi corazón, ese latía como un tambor de guerra, o era un colibrí atrapado en una jaula, como me dijo una vez Carlos. Me miraban, todos, desde la dama Helena, con sus ojos esmeralda clavados en mí como dagas, hasta el mismo Carlos, el rey Alfa, que me observaba con una intensidad que prometía tanto un santuario como una hoguera. ¿Qué iba a revelar esa piedra? ¿Mi inocencia con el veneno? ¿O mi verdad, la que había enterrado tan profundo durante 15 años? Todo se sentía tan irreal, como una pesadilla de la que no puedes despertar, pero con destellos extraños de algo hermoso, algo que no te atrevías a nombrar. Si pienso en el principio, en cómo empezó todo este lío, es difícil poner las piezas en orden, ¿sabes? Mi memoria es un embrollo, sobre todo cuando el miedo se mezcla con todo lo demás. Parece que fue hace una eternidad y a la vez justo anoche. Fue la noche del equinoccio, eso sí lo recuerdo. La noche más peligrosa del año, decían los chismorreos en las cocinas. El gran salón del Alcázar Cuervo no era un comedor, era un circo de depredadores con piel humana. Risas, brindis, el olor a jabalí asado mezclado con perfumes caros y por debajo de todo, ese tufo metálico a violencia reprimida. Yo, yo solo era un fantasma más, una omega invisible, hija olvidada de la extinta manada de Sierra Helada, fregando suelos, rellenando jarras, intentando no respirar demasiado fuerte. Ana, la jefa de cocina, me había pegado un buen empujón. Sus dedos huesudos se me clavaron en el brazo. Más vino, muchacha. ¿Estás sorda y también inútil? La mesa principal está seca. Si la copa del rey permanece vacía un segundo más, te prometo que dormirás en las perreras con los sabuesos. ¿Oíste, María? Su voz era un látigo, como siempre. Sí, señora, susurré, la voz rasposa de no usarla. No me inmuté. Hacía años que había aprendido que inmutarse solo traía más golpes. Solo quería que me dejaran en paz, que me olvidaran. Ser una sombra. El salón era un caos de cambiaformas ebrios, voces que rugían, el tintineo de la plata, los puños golpeando las mesas. Pero a medida que me acercaba a la mesa principal, la atmósfera cambiaba. Se volvía más fría, cargada de una electricidad silenciosa. Ahí estaba él, Carlos, el rey alfa del Alcázar Cuervo. Su reputación estaba tallada en hueso y sangre. No tenía el músculo bruto de sus generales. Carlos era esbelto, como un látigo, con el pelo negro azabache cayéndole en ondas desordenadas sobre un rostro que podría parar un corazón. Sus ojos, color whisky ardiente, inteligentes e implacables. Su presencia era una presión abrumadora, algo que te obligaba a bajar la cabeza, a someterte. Y yo, solo una insignificante omega, podía sentirla a 30 pasos de distancia. Él estaba escuchando a José Cuestasol, el duque. José tenía la mirada de una serpiente y la sonrisa demasiado blanca. Las disputas fronterizas están resueltas, mi rey, decía José, con una voz suave como el aceite, gesticulando con una mano adornada con un pesado anillo. Las manadas del sur han doblado la rodilla. Por vuestra salud y por la fuerza eterna del Alcázar Cuervo.
Me acerqué a la mesa para rellenar las jarras de agua, mi presencia como un velo para la tensión. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento tan sutil, tan practicado, que ningún ojo humano lo habría notado. Pero yo no era humana del todo, y mis sentidos se habían agudizado a lo largo de años de miedo. El anillo de José tenía un cierre oculto. Mientras gesticulaba ampliamente, un polvo fino más blanco que la nieve se deslizó de su mano y cayó en la copa dorada del rey. No era solo veneno. Reconocí el olor al instante, una memoria fantasmal de mi infancia en los jardines del boticario de la manada de Sierra Helada, antes de los fuegos y los gritos. Belladona y plata molida, una mezcla prohibida por las leyes antiguas. Estaba diseñada para dejar a un lobo atrapado en su forma humana, despojándolo de su capacidad de curación, y detendría su corazón lentamente y dolorosamente mientras permanecían conscientes de su propia muerte. Un pánico frío y agudo me atravesó el pecho como un carámbano. Mi mente corrió, calculando probabilidades que eran todas cero. Si gritaba José, un duque poderoso, me acusaría de locura o traición. Si derramaba la copa, sería ejecutada en el acto por asaltar al rey. El brindis comenzaba. Todos alzaban sus copas. Carlos extendía la mano hacia el tallo del cáliz, sus dedos rodeando el oro. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Fue el instinto, el antiguo impulso grabado en mí de una sanadora, de una protectora, resurgiendo a través de capas y capas de miedo. Entré en el espacio entre los hombres. No vertí agua. No hice una reverencia. Con una fluidez que desafiaba mi posición, extendí la mano. Mis dedos, enrojecidos de fregar con lejía, rozaron la mano fría y aterradora del alfa. El contacto fue eléctrico. Una onda de choque me recorrió, caliente y desorientadora, y por una fracción de segundo, el rey se congeló. Su piel quemaba, un contraste brutal con el hielo en mis venas. En ese segundo congelado, deslicé la copa envenenada y la reemplacé con la pesada copa de agua de peltre del asiento vacío junto a él, el de la difunta dama Elena Oeste. Hecho. El cambio estaba hecho. Me eché hacia atrás, apretando mi bandeja contra el pecho como un escudo, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado desesperado por el cielo. Carlos no bebió. No movió su mano de donde yo la había tocado. Lentamente, dolorosamente, giró la cabeza. Todo el salón pareció atenuarse, el ruido se desvaneció en un rugido sordo en mis oídos. El rey Alfa me miró. No parecía enojado, parecía perplejo. La fascinación pugnaba con la sospecha en su mirada. Levantó la copa de agua hacia su nariz, la olió una vez, y luego su mirada se dirigió bruscamente a la copa de vino que yo había movido. Inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatadas mientras sus sentidos alfa tomaban el control. José, ajeno al cambio en la tenue luz de las velas, levantó su propia copa en alto. Bebed, mi señor, por la victoria, por una nueva era. Los ojos de Carlos nunca abandonaron mi rostro. Eran inteligentes, diseccionando mi alma, pelando las capas de mi miedo para ver lo que había debajo. Vio el terror, sí, pero también vio la desafío. Levantó el cáliz de agua, la copa segura, y se lo bebió de un trago largo, su garganta trabajando. Por la victoria, dijo Carlos en voz baja, su voz un retumbo peligroso que vibró en lo más profundo de mi pecho. Estampó el cáliz vacío sobre la mesa con un sonido como un martillo. ¡Fuera! Me encogí, pensando que me hablaba a mí. Tú no, gruñó Carlos, su mano extendiéndose para agarrar mi muñeca antes de que pudiera huir. Su agarre era de hierro, ineludible. Miró a José.
su sonrisa transformándose en un gruñido que prometía violencia. Todos los demás, fuera. La orden golpeó la sala como un puñetazo físico. El gran salón se vació con la caótica estampida de ratas huyendo de un barco que se hundía. La música cesó al instante, los músicos dejando caer sus instrumentos a toda prisa. Señores y damas, confundidos y asustados por el repentino y asfixiante cambio en el aura del alfa, se inclinaron apresuradamente y se retiraron, sus sedas crujiendo como hojas secas. Las pesadas puertas de roble chirriaron al cerrarse, dejando solo los ecos del festín y el olor a carne fría. Me quedé paralizada junto a la mesa principal. Mi muñeca seguía en el agarre de Carlos. Su piel estaba increíblemente caliente, quemando contra mi carne fría, marcándome. Ahora podía olerlo. Lluvia, acero y el almizcle terroso profundo de un lobo dominante en su mejor momento. Era embriagador, abrumador y aterrador. José Cuestasol permaneció, con expresión incierta. Una gota de sudor le recorría la sien. Mi rey, ocurre algo, las festividades. Siéntate, José, ordenó Carlos. No gritó. No tenía que hacerlo. La orden estaba impregnada de autoridad alfa, un peso mágico que obligó las rodillas del duque a doblarse, dejándolo caer pesadamente en su silla. Carlos finalmente me soltó, pero gesticuló bruscamente para que me quedara cerca, posicionándome ligeramente detrás de él. Se levantó, alzándose sobre la mesa, y cogió la copa dorada, la del veneno. Agitó el líquido oscuro, observando los sedimentos danzar. ¿Tienes un nuevo proveedor para esta cosecha, José?, preguntó Carlos, su voz conversacional, aunque la tensión en la habitación era tan espesa que se podía masticar. Sí, sí, Sire, de los viñedos del sur, los mejores, tartamudeó José, sus ojos buscando las puertas, calculando su escape. Me miró, entrecerrando los ojos. Se dio cuenta de que algo andaba mal en la escena. ¿Por qué seguía allí la criada? ¿Por qué el rey sostenía la copa que debería haberse bebido? Tiene un buque único, dijo Carlos, paseándose lentamente alrededor de la mesa, los tacones de sus botas haciendo clic rítmicamente sobre la piedra como un reloj. Se detuvo directamente detrás de José. Huele a ambición. Carlos colocó la copa frente a José. Bébela. Contuve el aliento, el silencio se alargó, gritando en mis oídos. El rostro de José palideció, perdiendo todo color hasta que parecía un cadáver. Sire, yo ya he brindado con mi propio vino. Es impropio. Quiero que pruebes este, susurró Carlos, inclinándose, sus labios rozando la oreja de José. La intimidad era amenazante. A menos que haya una razón por la que no puedas. José miró la copa como si contuviera una víbora. Lo sabía. Levantó la vista, sus ojos se posaron en mí. Se dio cuenta. La camarera Omega invisible, la chica a la que ni siquiera se había molestado en mirar, había cambiado las copas. Un odio puro y sin adulterar brilló en su mirada. Una promesa de dolor que me hizo retroceder un paso. Yo me siento indispuesto, Sire. José balbuceó, levantándose abruptamente, su silla rechinando contra el suelo. Mi estómago, la comida pesada. La mano de Carlos se cerró sobre el hombro de José, forzándolo a sentarse de nuevo. Los huesos crujieron. ¡Qué lástima! Parece un desperdicio. De repente, Carlos cogió la copa y la lanzó contra la chimenea de piedra. El cristal se hizo añicos con un golpe violento, y el vino silbó al golpear las llamas. No solo chisporroteó, ardió con un destello antinatural, de un verde enfermizo,
El olor a productos químicos ácidos y plata quemada llenó el salón, haciéndome toser. Plata y belladona, anunció Carlos, su voz volviéndose glacial, desprovista de toda emoción. Un elegante cóctel, José. ¿Quién te lo dio? ¿Quién me desea muerto lo suficiente como para usar alquimia prohibida? José no respondió. Se abalanzó. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. José sacó una daga oculta en su manga de terciopelo, la hoja brillando a la luz del fuego. Sabía que no podía vencer a un alfa primario en combate. Carlos lo despedazaría, así que apuntó al eslabón débil. Apuntó al testigo. Se abalanzó sobre mí. Grité, un sonido que no había hecho en años, y me tiré hacia atrás. Tropecé con el dobladillo de mi falda gris larga y caí al suelo con fuerza. Se me fue el aire. José estaba en el aire, la daga descendiendo, cuando una sombra lo interceptó. Carlos se movió con velocidad sobrenatural, un borrón de oscuridad. Atrapó a José por la garganta en pleno salto, levantándolo del suelo como si no pesara más que una muñeca de trapo. ¡Mal movimiento!, Carlos gruñó, su voz distorsionándose. Arrojó a José al otro lado de la habitación. El traidor voló por el aire y se estrelló contra la mesa principal, astillando la pesada madera de roble y haciendo volar bandejas de comida en una explosión caótica de salsa y porcelana. Las puertas laterales se abrieron de golpe. Guardias con armadura negra entraron, espadas desenvainadas, sus botas resonando sobre la piedra. «Llévenlo a las celdas negras», ordenó Carlos, sin apartar la mirada de la forma quejumbrosa de José entre los escombros. «Átenlo con hierro. Si muere antes de que obtenga respuestas, ejecutaré a cada guardia de servicio». Mientras arrastraban a José, que gritaba protestas de inocencia que no engañaron a nadie, el silencio volvió al salón. Era más pesado ahora, cargado con el conocimiento de la muerte cercana. Carlos se giró lentamente. Miró la copa destrozada en la chimenea, luego el cáliz de agua vacío y finalmente a mí. Seguía en el suelo, temblando violentamente, mi delantal manchado de vino y grasa derramados. Caminó hacia mí, sus pasos lentos y deliberados. Me extendió una mano. «Levántate», dijo. No fue un gruñido. Fue una petición más suave de lo que le había oído nunca. Vacilé. Tocar a un alfa sin permiso estaba prohibido. Ser ayudada por el rey era inaudito, pero la mirada en sus ojos no dejaba lugar a discusión. Puse mi mano temblorosa y curtida por el trabajo en la suya grande y cálida. Me levantó con una fuerza sin esfuerzo, sujetándome cuando me tambaleé. «¿Las cambiaste?», afirmó. No fue una pregunta. Asentí una vez, con los ojos bajos, incapaz de encontrar su intensa mirada. «¿Por qué?». Abrí la boca, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Décadas de silencio, de que me dijeran que no valía nada, habían sellado mi voz. «Háblame», ordenó suavemente, acercándose. Invadió mi espacio personal, su aroma envolviéndome como una manta cálida, ahuyentando el frío del salón. «Sabías lo que había en la copa. Me salvaste la vida. ¿Por qué?». «¿Por qué?», jadeé, mi voz quebrada, sonando extraña a mis propios oídos. Tomé aire y levanté la vista, encontrando sus ojos ámbar. «Porque un rey debería morir en un campo de batalla, espada en mano, no en una mesa de cena, traicionado por un amigo». Carlos me miró fijamente durante un largo momento, una extraña emoción parpadeando en sus ojos. Sorpresa, respeto y algo más caliente. Extendió la mano y me metió un mechón rebelde de mi cabello rubio, plateado detrás de la oreja. Sus dedos ásperos se detuvieron en mi mandíbula.
enviándome escalofríos por la espalda. ¿Cuál es tu nombre, pequeña salvadora? María, susurré. María de Sierra Helada. La mano de Carlos se congeló en mi mejilla. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sierra Helada. Las puertas principales se abrieron de nuevo con un golpe. Esta vez no eran guardias. Era Ana, la jefa de cocina, con el aspecto furioso y despeinado, seguida por una mujer alta e impresionante, con una melena roja que fluía y ojos como esmeraldas afiladas. La dama Elena Oeste, la mujer de cuyo asiento había robado el cáliz. «Ahí está», chilló Ana, señalándome con un dedo huesudo como una acusación. «La estúpida torpe. Ha arruinado el banquete. Haré que la azoten en el patio por esta insolencia». Carlos no se apartó de mí. En cambio, se movió, colocando su cuerpo ancho entre la camarera y la multitud enojada, protegiéndome de su vista. «Tocadla», dijo Carlos, su voz descendiendo a un murmullo subsónico que hizo vibrar los cristales de la araña y los dientes de todos los presentes, «y perderéis la mano que lo haga». Los aposentos del rey no eran lo que esperaba. Había imaginado una cueva de trofeos y armas, un lugar frío, austero e inflexible. En cambio, la suite real era un santuario. Las paredes forradas de libros se extendían hasta el techo alto. Mapas del reino estaban esparcidos por las mesas, y un fuego rugiente en la enorme chimenea mantenía la habitación en un perpetuo crepúsculo dorado. Olía a papel viejo, a cedro quemado y a él. Carlos me había arrastrado hasta aquí inmediatamente después de la confrontación en el salón, ignorando las protestas chillonas de Ana, los jadeos sorprendidos de Elena y las preguntas urgentes de sus consejeros. Me había llevado por los pasillos, su agarre firme pero cuidadoso, como si fuera de cristal. Ahora había cerrado la pesada puerta de roble y se paseaba por la habitación, pasándose una mano por el cabello. Yo me quedé junto a la puerta, intentando fundirme con las sombras. Me sentía expuesta. La adrenalina se desvanecía, dejando un frío y penetrante pavor. Era una omega. Estaba en la guarida privada del Alfa. Este escenario era material de cuentos de advertencia que se contaban en las cocinas. «Deja de intentar desaparecer entre la carpintería», dijo Carlos abruptamente, deteniendo su paso para mirarme. Se había quitado su pesado abrigo ceremonial, tirándolo sobre una silla, revelando una camisa de lino blanco que se ceñía a sus anchos hombros. Parecía cansado, el peso de la corona visible en las líneas alrededor de sus ojos. «Puedo oír tu corazón latir. Suena como un colibrí atrapado en un frasco». «Disculpe, Su Majestad», murmuré, haciendo una reverencia torpemente. «Deja de disculparte». Se acercó a un aparador de cristal y sirvió 2 copas de líquido ámbar. Las olió a ambas exageradamente, dirigiéndome una mirada oscura y seca. «Seguro, lo prometo, sin plata, sin belladona». Se acercó y me tendió una copa. «Bebe, te calmará los nervios». Tomé la copa con manos temblorosas. Di un pequeño sorbo. El brandy quemó agradablemente al bajar, asentando las náuseas en mi estómago. «Sierra Helada», dijo Carlos, probando el nombre en su lengua como si lo saboreara. Se apoyó en su escritorio de caoba, cruzando los brazos sobre el pecho. Esa manada fue destruida hace 15 años durante la Gran Guerra del Norte. Mi padre lideró el ataque. «Lo sé», dije en voz baja, aferrándome al vaso. Yo tenía 5 años. Recuerdo el humo. Y sin embargo, aquí estás, una superviviente de una manada enemiga masacrada, sirviendo vino en mi salón. Los ojos de Carlos se entrecerraron, analizando la amenaza, calculando ángulos.
¿Me salvaste para poder matarme tú misma más tarde? ¿Ese es el juego? ¿Una estafa a largo plazo? Levanté la vista, sorprendida por la acusación, el dolor asomando en mi rostro. No, yo no deseo la muerte, ni la vuestra ni la mía. Solo quería que la matanza se detuviera. Entonces, ¿por qué intervenir? José Cuestasol habría hecho un rey títere de su sobrino. El norte habría caído en el caos. Quizás eso habría sido venganza para tu pueblo. El caos no alimenta a nadie, dije, encontrando una chispa de coraje que no sabía que poseía. Mi gente está muerta, su majestad. Quemar vuestro reino no los traerá de vuelta. Además, vacilé mordiéndome el labio. Además, me urgió, acercándose, no sois vuestro padre. Carlos se quedó inmóvil. El aire en la habitación cambió. Me miró, realmente me miró, viendo más allá del vestido gris y el delantal manchado. Vio los pómulos altos de la nobleza del norte, la mandíbula obstinada, la inteligencia en mis ojos azules pálidos. No, dijo suavemente, una sombra cruzando su rostro. No lo soy. Dejó su vaso y acortó la distancia entre nosotros. Esta vez, la intimidación había desaparecido, reemplazada por una curiosidad intensa y ardiente. Te diste cuenta de que José me estaba envenenando. Olías la belladona. Un humano no podría detectarlo. Incluso la mayoría de los betas no podrían discernirlo sobre el olor del asado. Dio un paso más, alzándose sobre mí. Eres una omega. Tus sentidos no deberían ser tan agudos. A menos que... Extendió la mano, agarrando mi barbilla, inclinando suavemente mi cabeza hacia atrás. Se inclinó, inhalando el olor en el hueco de mi cuello, justo donde mi pulso martilleaba. Jadeé, mis manos se apretaron en mi falda. Era un acto íntimo y primario, algo reservado para los compañeros. Gotas de nieve, murmuró contra mi piel, y ceniza. Se echó hacia atrás, sus ojos muy abiertos de asombro. Has estado suprimiendo tu aroma, tomando hierbas para ocultarlo. Asentí, las lágrimas picándome en los ojos. Si lo supieran, si Ana supiera que era una omega de sangre noble, me habría vendido a una casa de cría. Tenía que ser nada. Tenía que ser invisible. Fallaste en eso esta noche, dijo Carlos, su voz baja. Ahora eres muy visible, María. Un fuerte golpe en la puerta rompió el momento. ¡Carlos! Era la voz de Elena, aguda, exigente y llena de privilegio. ¡Abre esta puerta! El consejo está alborotado. José está gritando sobre una conspiración que involucra a la criada. Dicen que ella envenenó la copa. Carlos suspiró, un sonido pesado y cansado que hablaba de 1000 dolores de cabeza. Me miró. José está intentando dar la vuelta a la narrativa. Afirmará que envenenaste la copa y él trató de detenerte. Necesita un chivo expiatorio y una huérfana de sierra helada es la villana perfecta. Se me heló la sangre. El vaso se me resbaló de los dedos, rompiéndose en la alfombra, pero ninguno de los dos lo notó. Creerán a un duque antes que a una camarera. Normalmente sí, asintió Carlos sombríamente. Caminó hacia la puerta, su mano descansando en el pestillo. Me miró de nuevo, su expresión indescifrable pero feroz. Pero ya no eres solo una camarera. ¿Qué soy? Susurré, mi voz apenas audible. Carlos abrió la puerta. Eres el único testigo en quien confío. Y hasta que arranques al resto de las víboras de mi corte, eres mi responsabilidad personal. Abrió la puerta. Elena estaba allí, flanqueada por 2 guardias y el capitán Tomás, el capitán de la guardia. Los ojos de Elena se fijaron en mí, más allá del rey,
entrecerrándose con celos y profunda sospecha. «¿Qué hace ella aquí, Carlos?», exigió Elena, dando un paso adelante. «Debería estar encadenada. Es un peligro para la corona». «Está bajo mi protección», anunció Carlos, su voz resonando con el comando alfa, silenciando los murmullos en el pasillo. «Ahora es la portadora de la copa real. Ningún alimento o bebida toca mis labios a menos que ella lo sirva, a menos que ella lo pruebe». Elena jadeó, llevándose la mano a la garganta. «¿No puedes hablar en serio? ¿Una vagabunda del norte? ¿Elevarías a una fregona a la mesa principal?» «Una vagabunda que vio lo que tú no», espetó Carlos, perdiendo la paciencia. Se volvió hacia Tomás. «Capitán Tomás, ponga un guardia en la puerta de María esta noche. Si un solo cabello de su cabeza es dañado, si ella simplemente tropieza, lo haré personalmente responsable». Tomás, un hombre estoico con una cicatriz que le recorría la mejilla y ojos que habían visto demasiada guerra, hizo una profunda reverencia. «Como mandéis, sire». Carlos se volvió hacia mí. Por un momento, el rey y la camarera nos miramos a través de la habitación. En medio de la tormenta política que se avecinaba, se formó un pacto silencioso. «Ve con él», dijo Carlos suavemente, sus ojos suavizándose por un segundo. «Descansa. Mañana comienza la caza». Hice una reverencia, mis piernas temblaban, y seguí al capitán. Al pasar junto a Elena, la dama se inclinó, su perfume empalagoso y dulce, su voz un susurro venenoso destinado solo para mí. «Puede que te tenga como mascota por ahora, pequeña loba», siseó Elena, sus ojos esmeralda brillando. «Pero las mascotas son desechables. Cuida tu espalda. Los accidentes ocurren en la oscuridad». No respondí. Mantuve la cabeza alta, aferrándome al recuerdo de la mano del rey en mi cara como un escudo. Caminé por el pasillo, sintiendo el peso de la mirada del rey en mi espalda hasta que giré la esquina. Había salvado la vida del rey, pero al hacerlo había pintado un objetivo en mi propia espalda. El juego había cambiado. Ya no era invisible, y tenía la sensación de que el peligro dentro de la guarida del Alfa era mucho mayor y mucho más seductor que cualquier cosa que hubiera enfrentado en las sombras. «Momentito, aquí tengo que parar. Toda esta situación, con Carlos y el ducado de José, era, pensándolo bien, una completa locura. Quiero decir, ponlo en perspectiva. Yo, María, una don nadie, una fregona, de repente metida en una intriga palaciega que podría destruir un reino entero. Y todo por un cambio de copas. En mi antigua manada, antes del fuego, habríamos dicho que estaba para el manicomio. Un rey que depende de una omega invisible para que no le envenenen. Es el tipo de historia que mis abuelas contaban para asustar a los niños, no algo que vivieras. ¿Y mi decisión de intervenir? ¿Fue valentía? ¿Estupidez? ¿Un instinto irracional de un linaje que ni siquiera sabía que tenía? No lo sé, realmente no lo sé. Todavía me pregunto si no debería haberme quedado callada, seguir siendo una sombra. Pero la copa, el veneno, la idea de que ese hombre, aunque fuera un rey que me había ignorado toda mi vida, muriera así de forma tan vil, no pude. Y ahora, aquí estoy, en medio de esta tormenta. En fin, volvamos a la historia, que se complica. El alba irrumpió sobre el Alcázar Cuervo con el color de un hematoma, morados profundos y rojos intensos sangrando sobre la implacable piedra gris de la fortaleza del norte. Para mí, el amanecer no trajo consuelo, solo la cruda y cegadora comprensión de que mi vida de invisibilidad había terminado irrevocablemente. No había dormido. La habitación de invitados que Carlos me había asignado era lujosa, un marcado contraste con los cuartos de servicio.
Estaba llena de sedas color medianoche y pieles que costaban más de lo que toda mi manada había ganado en una década. Pero para mí se sentía como una jaula dorada. Fuera de mi pesada puerta de roble, el rítmico pisar metálico de la Guardia Real era un recordatorio constante. Estaba protegida, sí, pero también era prisionera de las circunstancias. Cuando el golpe llegó, agudo y autoritario, no fue un sirviente trayendo agua. Era el capitán Tomás. El rey espera su desayuno, dijo Tomás a través de la puerta, su voz ronca, pero no descortés. Me alisaba mi sencillo vestido gris. Lo había lavado en el lavabo y secado junto al fuego, rechazando los elegantes vestidos que las doncellas habían intentado imponerme. Abrí la puerta. Estoy lista. Caminar por los pasillos era un suplicio. Sirvientes que antes me habían ignorado o me habían empujado en la cocina, ahora se detenían en seco, pegándose a las frías paredes de piedra para dejarme pasar. Algunas miradas eran curiosas, llenas de asombro. Otras, afiladas con un resentimiento y celos latentes. Pero cuando llegamos al comedor privado del rey, la atmósfera cambió de curiosa a letal. Carlos ya estaba sentado en una pequeña mesa redonda cerca del balcón, que daba a los acantilados irregulares y al mar agitado. La luz de la mañana atrapaba los ángulos afilados de su rostro, iluminando el cansancio que aún se aferraba a él como una segunda piel. Estaba leyendo un pergamino, el ceño fruncido en un oscuro ceño. Pero en el momento en que crucé el umbral, levantó la vista. Sus ojos ámbar se fijaron en los míos con una atracción gravitatoria que me hizo ahogarme. La intensidad era física, un peso en mi pecho. Siéntate, ordenó, señalando la silla de terciopelo frente a él. Me quedé helada, mis manos apretando mis faldas. Mi señor, está prohibido que un sirviente se siente con el alfa. Viola las leyes de la manada. No eres una sirvienta hoy, María, dijo Carlos, su voz bajando una octava, vibrando con ese aterrador timbre alfa. Eres lo único que se interpone entre otra dosis de belladona y yo. Siéntate. Me senté en el borde mismo de la silla, mis músculos tensos, lista para salir corriendo. La mesa estaba cargada con un festín, frutas frescas de las rutas comerciales del sur, faisán asado, pan caliente humeante en el aire fresco y una jarra de plata con vino. Come, dijo Carlos, empujando un plato de porcelana hacia mí. Yo debo probarlo, Sire. Pruébalo, cómetelo. Lo que sea que necesites hacer para asegurarme de que mi propio personal de cocina no ha sido comprado por quien quiera que tenga a José atado. Sus ojos estaban oscuros, atormentados por la traición de la noche anterior. Alcancé una rebanada de pera con dedos temblorosos. No tenía miedo del veneno, tenía miedo de la intimidad. Comer con un alfa era un ritual de familia, de manada, de compañeros. Hacerlo con el rey se sentía como una transgresión del orden más alto, una blasfemia contra el sistema de castas bajo el que había vivido durante 15 años. Di un mordisco. La dulzura explotó en mi lengua, pero me obligué a pasar por alto el placer y concentrarme en la química. Masticé lentamente. Mis ojos se cerraron mientras me concentraba en la entrada sensorial, diseccionando las capas de sabor. Sin sabor metálico, sin olor amargo a almendra de cianuro, sin residuo mágico de hechizos de atadura. Está a salvo, susurré, abriendo los ojos para encontrarlo mirándome. Carlos no comió de inmediato. Me observaba los labios, la forma en que mi garganta se movía al tragar. Tienes un don, María. Identificar un veneno solo por el olor, eso es magia antigua. Magia de sierra helada. Mi madre era la curandera de nuestra manada, admití,
mi mirada cayendo sobre el impoluto mantel blanco. Me enseñó el olor de cada hierba del norte antes del fuego. El fuego que yo ordené, terminó Carlos, su voz desprovista de piedad, declarando un hecho frío y brutal. El fuego que vuestro padre ordenó, le corregí suavemente, una chispa de desafío iluminando mi pecho. Erais un príncipe entonces, seguisteis órdenes. Todos hacemos lo que debemos para sobrevivir. Yo fregué suelos para seguir viva. Vos quemasteis aldeas para seguir siendo un príncipe. Carlos se inclinó hacia adelante, su intensidad repentina y abrumadora. ¿Y qué estás haciendo ahora para sobrevivir, María? ¿Esto es obediencia o cálculo? Es gratitud, dije, mirándole fijamente. Me salvasteis de la multitud anoche. Estoy pagando la deuda. La deuda era mía, murmuró Carlos. Extendió la mano tomando una uva del cuenco que acababa de aprobar. Se la comió lentamente, sin apartar los ojos de los míos, convirtiendo el acto de comer en algo depredador y posesivo. José está en las celdas negras. No ha hablado. Afirma que es inocente, que plantaste el veneno para ganarte el favor. Miente, dije, el miedo punzándome el pecho como una esquirla de hielo. Lo sé, me aseguró Carlos, su voz endureciéndose. Pero la corte es una hidra. Corta una cabeza y dos más susurran en las sombras. Elena está reuniendo al consejo esta misma mañana. Dice que estoy embrujada por una vagabunda del norte. Dice que eres una hechicera que ha atrapado mi mente. Solo soy una omega, dije, mi voz pequeña. No eres solo cualquier cosa. Carlos se levantó abruptamente, el movimiento lo suficientemente violento como para hacer sonar la cubertería. Caminó hacia el balcón, agarrando la barandilla de piedra, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La investigación comienza hoy. Te necesito conmigo. ¿Con vos en la corte? No. Carlos se giró, una sonrisa lobuna y sombría jugando en sus labios. En la finca de José. Vamos de casa, y tú, pequeña loba, serás mi sabueso. La finca del duque José Cuestasol era un monumento a la vanidad y el exceso, ubicada a 1 hora a caballo del castillo. La hoja de oro cubría las barandillas de hierro, y los jardines estaban cuidados en formas geométricas antinaturales que luchaban contra la belleza salvaje del norte. Pero bajo el pesado perfume de jazmines en flor y rosas importadas, yo olía a podredumbre. Caminaba un paso detrás de Carlos, flanqueada por el capitán Tomás y un escuadrón de guardias de élite con armadura negra mate. Carlos había insistido en que usara una capa de color azul medianoche profundo forrada con piel de zorro plateado, una prenda demasiado fina para mi posición, lo que solo alimentaba los murmullos confusos de los soldados. «Mantente cerca», murmuró Carlos mientras abrían de una patada las puertas dobles del estudio privado de José. La habitación estaba revuelta, papeles esparcidos como confeti. La Guardia Real ya la había barrido en busca de pruebas obvias. «Dime qué se les pasó». Me bajé la capucha, mi cabello rubio plateado cayendo sobre la piel oscura. Cerré los ojos e inhalé. La habitación olía a humo de cigarro caro, cuero viejo y la empalagosa colonia cítrica de José. Pero debajo de eso había algo más, algo débil, acre y terriblemente familiar. Me moví hacia la pesada chimenea de piedra. Estaba fría, pero las cenizas olían mal. «Aquí», susurré, mi voz tensa. Carlos estuvo a mi lado al instante, su presencia una pared de calor. «¿Qué es?» «Papel quemado», dije, agachándome en la cara alfombra. Revisé el hollín con mis dedos desnudos, ignorando la suciedad que manchaba mi piel. Pero no solo papel, pergamino tratado con...
Acerqué una escama de ceniza a mi nariz. Arsénico para asegurar que se queme completa y rápidamente. Destruyó pruebas. Gruñó Tomás desde la puerta, la mano en la empuñadura de su espada. Eso lo sabíamos. No, dije, mis ojos abriéndose de golpe. Espera. Me arrastré más profundamente en el hogar, metiendo la mano en la chimenea ennegrecida. Había un ladrillo suelto escondido por capas de hollín. Sentí una corriente de aire frío. Con un gruñido de esfuerzo, lo saqué. Detrás de él yacía un pequeño paquete envuelto en terciopelo. Carlos me lo quitó. Sus dedos rozaron los míos. Su toque envió una descarga de calor a mis manos frías, anclándome. Desempaquetó el bulto sobre el escritorio de caoba. Dentro había un frasco del polvo plateado, la mezcla de belladona y una carta milagrosamente sin quemar. Carlos desdobló la carta. Mientras leía, su rostro se endureció en una máscara de pura furia sin adulterar. Sus colmillos se alargaron, cerrándose sobre su labio. ¿Qué dice? Me atreví a preguntar, acercándome a la bomba de tiempo que era el rey. No es una carta de un conspirador, dijo Carlos, su voz helada, bajando a un gruñido peligroso. Es un recibo, pago por la solución del norte. Me miró y el dolor en sus ojos me quitó el aliento. El pago fue enviado a un grupo mercenario, los Colmillos Blancos. Jadeé agarrándome al borde del escritorio para sostenerme. La habitación daba vueltas. ¿Los Colmillos Blancos? Ellos son mitos, pícaros que cazan a otros lobos por deporte, traficantes de carne. Son reales, dijo Carlos con voz grave. Y José los contrató, pero no para matarme a mí. Giró la carta. Había una postdata garabateada con tinta apresurada. El rey cae en el festín. La omega es vuestra para tomarla. Entregadla en la frontera. Es la última sangre de Sierra Helada. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego sin encender. Yo susurré, el horror invadiéndome como una marea helada. ¿Por qué yo? Carlos golpeó el escritorio con el puño, agrietando la madera maciza por la mitad. Porque eres de Sierra Helada, porque tu linaje lleva la magia antigua, la sangre sanadora. José no solo quería el trono, quería venderte al mejor postor para criar más sanadores, más armas para guerras extranjeras. Se volvió hacia mí y la ferocidad en sus ojos era aterradora, pero no estaba dirigida a mí. Era un escudo, una fortaleza de ira alfa construida para protegerme. Iban a inculparte de mi muerte. Se dio cuenta Carlos en voz alta, paseándose por la habitación. Matar al rey, culpar a la sirvienta del norte y luego exiliarla a manos de esclavistas. Era un plan perfecto. Hasta que cambié la copa, respiré, dándome cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Hasta que nos salvaste a ambos, corrigió Carlos. Se acercó, acorralándome contra el escritorio. Extendió la mano, limpiando una mancha de hollín de mi mejilla con el pulgar. El gesto era increíblemente tierno para un hombre tembloroso de rabia. No estás a salvo aquí, María. José era solo el comprador. Los vendedores, los colmillos blancos, todavía están ahí fuera. Y ahora que José ha fallado, vendrán a recoger su mercancía. No tengo a dónde ir, susurré, las lágrimas asomando a mis ojos. Estoy sola. No, gruñó Carlos, un sonido grave que vibró en mis huesos. Se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Ahora eres de mi manada, y quemaré el mundo antes de dejar que te lleven. Por un momento, en el polvoriento silencio del estudio del traidor, el rey y la omega respiraron el mismo aire. La tensión era eléctrica,
una atracción tan fuerte que me asustaba más que los asesinos. Quería inclinarme hacia él, enterrar mi rostro en su pecho y dejar que me abrazara. Sir, interrumpió Tomás, su voz urgente, rompiendo el hechizo. Debemos movernos. El sol se está poniendo. La finca no es segura. Carlos se echó hacia atrás. La máscara del rey volvió a su lugar, pero sus ojos se detuvieron en mis labios una fracción de segundo, demasiado tiempo. De vuelta al castillo, ordenó Carlos. Doble la guardia, y María cabalgará conmigo. El camino de vuelta al castillo fue un torbellino de lluvia helada y cascos retumbantes. Yo iba en el carruaje frente a Carlos, el silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas y la aterradora comprensión del objetivo en mi espalda. Cuando llegamos, el patio del castillo era un caos. Antorchas llameaban en la oscuridad y hombres que gritaban corrían de un lado a otro. «¡El prisionero!», gritó un guardia corriendo hacia el patio mientras Carlos bajaba del carruaje. «¡Sire, el prisionero!». Carlos agarró al guardia por la coraza, levantándolo del suelo. «Habla. José Cuestasol ha muerto, sire». El rugido de rabia de Carlos resonó en las paredes de piedra mojada. Asaltó las mazmorras. Yo iba tras él como una sombra, negándome a quedarme atrás. Las celdas negras estaban húmedas y olían a desesperación y moho. En la celda destinada a la alta traición, José Cuestasol yacía desplomado contra la pared de piedra. Su rostro estaba morado, sus ojos saltones de terror. «¡Veneno!», exigió Carlos, arrodillándose junto al cuerpo, olfateando el aire. «No, sire», dijo el carcelero, temblando en un rincón. «Su cuello se lo partieron». Carlos examinó el cuerpo. Fractura limpia, profesional. ¿Quién tuvo acceso? Solo la guardia, sire, y la dama Elena vino a regodearse, dijo. Ella tiene autorización del Alto Consejo. Carlos se levantó lentamente. El aire a su alrededor brillaba con calor. «Elena está en el gran salón. Sire», informó Tomás, sin aliento por correr. «Ha convocado un consejo de emergencia. Afirma que el rey ha desaparecido y que el reino es vulnerable». «Lleven a María a mis aposentos», ordenó Carlos, volviéndose hacia Tomás. «Cérrenla, no confíen en nadie». «No», dije. Carlos se giró, sus ojos brillando. «Esto no es un debate, María». «Fue asesinado para silenciarlo», dije. Mi voz temblaba, pero mi barbilla se mantenía alta. «Saben que fuimos a su finca. Saben que encontramos el recibo. Si me escondéis, pensarán que soy débil. Pensarán que soy culpable. Lena inventará una historia de que maté a José para ocultar mis crímenes». «Eres débil», espetó Carlos. El miedo por mi vida lo hizo cruel. «Eres una omega contra asesinos entrenados». «Soy la que olió el veneno cuando vos no lo hicisteis», repliqué, acercándome a su espacio. «Soy la que encontró la carta. No soy una soldado, Carlos, pero no soy inútil. Si Elena está detrás de esto, necesita verme de pie a vuestro lado. Necesita ver que no tengo miedo». Carlos me miró fijamente, su pecho subía y bajaba. Miró al hombre muerto, luego de nuevo a la chica con la capa de terciopelo. Vio el acero en mi espalda, el fuego en el hielo de mis ojos. Vio una reina, no una sirvienta. «De acuerdo», exhaló Carlos, «pero si mueres, te arrastraré de la vida después de la muerte solo para matarte yo mismo por desobediencia». Me ofreció su brazo. «Camina conmigo, portadora de la copa». La verdad, todavía me cuesta entender cómo la dama Elena, con esa falsa delicadeza, se atrevió a tanto. Cuando entramos en el gran salón, Carlos y yo, con mi brazo ligeramente tembloroso en el suyo, noté que ella ya estaba allí,
sentada al frente, con un pañuelo de encaje que no usaba. Pensé en cómo debió de haber planeado esto, cada detalle, cada mirada de desprecio que me lanzaba. Me atrevo a decir que para ella yo era el daño colateral, el perfecto eslabón débil para romper a Carlos. Oí a Capitán Tomás comentar más tarde a uno de los guardias, o quizá lo soñé, mi mente es un desastre, que la dama Elena parecía tan tranquila como un estanque de serpientes. Eso resume bastante bien la sensación. Ella creía que tenía todo bajo control, que era intocable. Qué ilusos podemos llegar a ser, ¿verdad? ¿No nos parece que a veces los más poderosos son los que menos ven los peligros reales? Los que no se esconden en las sombras. El gran salón era sombrío. Las mesas festivas habían desaparecido, reemplazadas por un círculo de sillas para el Consejo de Señores. La dama Elena estaba sentada cerca del frente, vestida de negro de luto que resaltaba su piel pálida y su ardiente cabello rojo. Parecía la imagen de la nobleza afligida, sosteniendo un pañuelo de encaje en sus ojos secos. Cuando Carlos entró con mi brazo, la habitación quedó en un silencio mortal. «Mis señores», dijo Carlos, su voz resonando como un trueno, «tenemos una crisis. El duque Cuesta Sol ha sido asesinado bajo mi custodia». Elena se levantó, la mano sobre el corazón. «¿Asesinado? ¡Oh, la tragedia! Seguramente se quitó la vida por vergüenza». «Le partieron el cuello», dijo Carlos mirándola directamente, «por alguien con fuerza alfa». Elena no se inmutó. Un terrible final para un traidor. Pero Carlos, seguramente debemos discutir la causa de esta traición. La influencia de forasteros. Sus ojos se posaron en mí, llenos de malicia. «María de Sierra Helada está bajo mi protección», advirtió Carlos, su mano apretándose en mi brazo. «¿Lo está?» Elena sonrió. «Una cosa afilada y peligrosa. ¿O es la miel en la trampa? Mis señores, he recibido informes inquietantes. Los mercenarios colmillos blancos han sido avistados en nuestras fronteras. Afirman que están aquí para recuperar propiedad robada por la corona». Murmullos estallaron entre los señores. El miedo se extendió por la habitación. «Afirman», continuó Elena, alzando la voz para ahogar los murmullos, «que el rey está albergando a una fugitiva que les pertenece, una bruja de Sierra Helada que ha encantado a nuestro Alfa con pociones oscuras». «Mentiras», grité, dando un paso adelante, abandonando la seguridad del lado de Carlos. «José los contrató. Encontramos la prueba en su finca». «¿Prueba encontrada por vos?» Elena rió, un sonido frío y tintineante. «Qué conveniente. Una chica del norte encuentra veneno del norte. Luego encuentra una carta que implica a un hombre muerto que no puede defenderse. Suena como una historia tejida para ocultar la verdad». Elena se volvió hacia los señores, extendiendo los brazos. «Propongo una prueba, un juicio de verdad. Si la chica es inocente, que se someta al cristal lunar. Si miente, la reducirá a cenizas. Si dice la verdad, quedará libre». El cristal lunar. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Era un artefacto antiguo de los dioses lobo, utilizado para juzgar crímenes graves. Forzaba al portador a revelar sus secretos más profundos, su verdadera naturaleza. Si lo tocaba, no solo revelaría mi inocencia con respecto al veneno, revelaría mi linaje como una alta omega, revelaría mi aroma suprimido, revelaría los sentimientos por el rey que apenas me admitía a mí misma. «No», dijo Carlos al instante interponiéndose, «no la someteré a...». «Lo haré», interrumpí. Carlos me agarró el brazo, su agarre lastimando. «María, no, no sabes lo que hace». «Lo sé», le susurré, mis ojos suplicando, «pero si me niego, os despedazarán para llegar a mí. Dirán que estáis comprometido,
os depondrán. Me aparté de él y caminé hacia el centro del círculo. Traed la piedra. Los ojos de Helena brillaron con triunfo. Hizo una señal a un guardia que trajo una caja de obsidiana pulida. La abrió, revelando un cristal blanco dentado y brillante que zumbaba con un poder ancestral. Tómala, ordenó Helena. Extendí la mano. Mi mano se cernió sobre la piedra. El aire en el salón crepitaba con ozono y magia. Miré a Carlos. Estaba listo para atacar, sus garras extendiéndose, listo para masacrar a su propio consejo para detener esto. Confiad en mí, articulé. Agarré la piedra. La luz estalló. Una luz blanca pura y cegadora que envolvió la habitación, convirtiendo la noche en mediodía. Eché la cabeza hacia atrás y grité, no de dolor, sino de revelación. Las hierbas supresoras en mi sangre fueron quemadas instantáneamente por la magia divina. El aroma golpeó la habitación como una ola física, gotas de nieve, ceniza y algo más. Algo poderoso, real e innegable. El aroma de una verdadera compañera. La luz se desvaneció. Yo jadeaba, la piedra pulsando en mi mano como un segundo corazón. Brillaba, mi piel radiante, mis ojos girando con plata. Helena tropezó hacia atrás, el horror apareciendo en su rostro. ¡Imposible! Una alta omega. Carlos avanzó, no miró a los señores, no miró a Helena. Se movió con la gracia acechante de un lobo que ha encontrado a su otra mitad. Se detuvo frente a mí, inhalando el aire que ahora estaba espeso con mi aroma. Mía, gruñó, la palabra resonando en el silencio atónito. Una declaración que sacudió los cimientos del castillo. Se volvió hacia el consejo, sus ojos brillando dorados. No es solo una portadora de copa, no es solo una testigo. Le mostró los dientes a Helena. Es mi compañera, y cualquiera que desea hacerle daño me declara la guerra. El eco del gruñido de Carlos, mía, permaneció en el gran salón como un trueno. El lazo de apareamiento se cerró. Una atadura dorada que me conectaba con el rey Alfa, inundándome con su feroz protección. El cristal lunar se atenuó, su trabajo hecho, dejando mi palma cantando con energía. El rostro de Helena se contorsionó en un gruñido. Estáis hechizado, ella lo ha esclavizado. ¡Silencio!, rugió Carlos, el sonido vibrando en las piedras. Puso una mano posesiva en mi hombro. La piedra no miente. Tomás, arrestadla por traición. Tomás se movió, pero Helena no se acobardó. Sacó una esfera de cristal llena de humo rojo de su corpiño y la rompió. Una niebla carmesí explotó hacia afuera, gritando con un tono mágico que destrozó las ventanas. ¡La señal!, jadeé. Afuera, la noche estalló con los aullidos rabiosos y desarticulados de cientos de lobos. Helena sonrió a través de la niebla. Los colmillos blancos no están en la frontera, Carlos. Están aquí, en... Carlos acorraló a Helena contra la puerta, pero era demasiado tarde. No puedo detenerlos, se ahogó. Tienen hambre. Las pesadas puertas se abrieron de golpe bajo un ariete. Carlos apartó a Helena de un empujón y se volvió hacia mí, el miedo salvaje en sus ojos. La habitación segura. Ve ahora. No, dije, mis pies firmemente plantados. El lazo se agitó, amplificando la magia latente en mi sangre. Soy de sierra helada. Esta también es mi lucha. Las puertas explotaron hacia adentro. El salón se convirtió en un matadero. Una marea de lobos renegados químicamente mejorados se abalanzó. Carlos se transformó en un lobo negro masivo, ojos dorados ardientes, y se enfrentó a la ola con furia letal. Los señores del consejo se transformaron para unírsele.
un mar caótico de piel y sangre. Me quedé en el estrado, observando la pesadilla. Cuando un lobo renegado masivo rompió la línea y se abalanzó sobre mí, no corrí. Levanté el cristal lunar, canalizando mi terror en poder. ¡Alto! Una explosión de energía azul-blanca golpeó al lobo en el aire, congelándolo en un bloque de hielo irregular que se hizo añicos al impactar. ¡Una criomante! Gritó Helena desde el balcón. ¡Matad a la bruja! La batalla se libraba. Carlos era un dios de la guerra, pero los números estaban en su contra. Mientras estaba enterrado bajo 3 atacantes, Helena lanzó la palanca del enorme candelabro de hierro que colgaba sobre él. ¡Carlos! Grité. No pudo moverse a tiempo. Me lancé sobre el alfa, golpeando el cristal lunar contra el suelo. Una cúpula de permafrost duro como el diamante brotó del suelo, encerrándonos a ambos justo cuando toneladas de hierro se estrellaban. Oscuridad, silencio. Luego la resonancia profunda de los cuernos desde el patio. El ejército real, se ahogó Carlos, volviendo a su forma humana en la fría oscuridad de la cúpula. Baja el escudo, María. El hielo se disolvió. El choque había diezmado a las fuerzas de los colmillos blancos y las frescas reservas reales estaban acabando con el resto. Helena permanecía sola, derrotada, levantando una daga a su garganta. No me enfrentaré al verdugo, escupió. ¡Suéltala!, ordenó Carlos. Su voz alfa no dejaba lugar al desafío. La mano de Helena tuvo un espasmo. La hoja cayó al suelo mientras ella se arrodillaba. «Te enfrentarás a la justicia», dijo Carlos, tirando de mí hacia él. «Te enfrentarás al reino que intentaste quemar». El desenlace de la batalla fue sombrío, pero el aire era más ligero de lo que había sido en años. La tormenta había amainado. Los colmillos blancos estaban muertos o encadenados. Helena estaba en la celda más profunda del torreón, esperando el juicio por alta traición. 3 días después, el gran salón había sido limpiado. Las ventanas rotas estaban temporalmente tapiadas, pero el sol entraba a raudales por las galerías superiores, bañando la sala con luz dorada. Yo estaba en el balcón de la suite real, mirando la ciudad que se recuperaba. Llevaba un vestido de seda plateada, el escudo de la casa del Alcázar Cuervo bordado sobre mi corazón. Todavía se sentía surrealista. Pensando en huir, me di la vuelta. Carlos estaba en el umbral. Parecía curado. La regeneración de los cambiaformas era un milagro, pero llevaba una nueva cicatriz sobre la ceja, una línea blanca que le daba un aspecto rudo y peligroso. «No tengo a dónde huir», sonreí. «Mi hogar está aquí». Carlos se acercó y me rodeó la cintura con los brazos, atrayéndome hacia su pecho. Apoyó la barbilla en mi hombro. «El consejo está pidiendo una coronación». «Ya sois rey», dije, apoyándome en su calor. «Para una reina», corrigió suavemente. «Quieren coronarte. Incluso los viejos intransigentes vieron lo que hiciste. Eres la criomante, la primera en un siglo». Miré mis manos. «Solo soy María, la chica que sirvió vino». «Eres la mujer que salvó al rey 2 veces», murmuró Carlos, besándome el cuello. «Eres la mujer que se enfrentó a un ejército con una piedra y una plegaria. Eres mi compañera». Me giró para poder mirarme a los ojos. «No necesito una reina por política, María. Te necesito a ti. Necesito a la persona que vio al hombre detrás de la corona, que arriesgó su vida cuando yo no era más que un tirano para ella». «Nunca fuiste un tirano para mí», susurré, tocando su rostro. «Solo estabas perdido y me encontraste». Se metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo. No era la joya pesada y ostentosa de la corte. Era una banda de oro blanco engarzada con un fragmento del cristal lunar.
la pieza que se había roto cuando nos salvó. Esto no pertenece a una bóveda, dijo Carlos. Pertenece a quien lo despertó. Deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente. María de Sierra Helada, dijo Carlos, su voz embargada por la emoción. ¿Gobernarás conmigo? ¿Curarás este reino roto a mi lado? Miré el anillo, luego al hombre que tenía mi corazón en sus manos. El miedo del pasado, la vergüenza de mi ocultación, los años de silencio. Todo se evaporó como la niebla en el sol de la mañana. Sí, dije, lo haré. Carlos no esperó una ovación o una ceremonia. Me besó. Un beso profundo que prometía un futuro lleno de desafíos. Sí, pero también de unidad inquebrantable. Debajo de nosotros, en el patio, la gente del Alcázar Cuervo levantó la vista y vio a su rey y a su nueva reina en el balcón. Un vítores comenzó, bajo al principio, luego creciendo hasta convertirse en un rugido que sacudió la nieve de los árboles. No fue un vítores de obediencia cortés, fue un vítores de esperanza. ¿Y hoy qué te diría? La vida sigue. Carlos y yo, ¿somos felices? Supongo que sí, en nuestra propia manera extraña y un tanto caótica. Hemos construido tanto, reconstruido, en realidad. Pero cada cicatriz en el castillo me recuerda lo frágil que es todo. Y la cicatriz en el labio de Carlos, o la mía en la palma por el cristal lunar, son pruebas de que nada es perfecto, que la lucha nunca termina del todo. A veces me despierto en medio de la noche y pienso, ¿realmente soy una reina? ¿O solo María, la chica que una vez sirvió vino y se equivocó de copa? Es una locura, ¿no creéis? Pero es mi locura, y supongo que al final de eso se trata la vida, de las decisiones que tomas en un segundo y las consecuencias que te persiguen o te